para dar una mirada de aportes, grandes mujeres que están marcando la diferencia en distintos ámbitos en la vida. Hoy estamos junto a Pamela Pret, Premio Mujer Impacta 2016, directora de Ciudad Accesible. ¿Cómo está, Pamela? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntenos de qué se trata la corporación Ciudad Accesible. Bueno, Ciudad Accesible ya tiene 20 años casi. Nació en una etapa de Chile que era un país totalmente inaccesible, hablando de accesibilidad para las personas con discapacidad en las calles, como una manera de promover ciudades más accesibles. Esto venía en una primera etapa con normativa de accesibilidad que era muy poco conocida y la idea era fomentar esto, levantar nuevos temas y presionar para apurar justamente esta posibilidad de poder desplazarse por las ciudades. Ahora, esto surge también de una iniciativa personal. ¿Cuál es la experiencia, lo que usted misma vivió y vio que la hace llegar a esta corporación y fundarla? Bueno, parte como una historia familiar de mis cuatro hijos, dos en silla de ruedas desde guagua. Este tema que finalmente la discapacidad no era el problema era cómo circular con ellos, cómo llegar al colegio, cómo salir de paseo, cómo entrar al cine. Todas esas cosas diarias que uno no se sospecha, que nunca las piensa ni que son temas, se convierten en las grandes trabas para una familia. Entonces, justamente fue decir, ¿dónde está el problema? El problema está en la ciudad, no está en ellos. Y Mm. empezar esta lucha una a una y bueno, normalmente el gran porcentaje de las personas cuando te toca te das cuenta y en general había que actuar y echarle para adelante y empezar con esta organización. Bueno, justamente esa debe ser una de las principales dificultades, que no nos damos cuenta hasta que lo vivimos. No es parte como de Exactamente. las cosas básicas, o no es parte del criterio de construcción, por ejemplo, cosa que ha ido cambiando con el tiempo. Ha ido cambiando, ha ido mejorando. Yo me inicié en esto en los años 90, donde no había ni siquiera un solo rebaje de vereda. Por lo tanto, desde la perspectiva del tiempo, uno siempre puede decir hemos mejorado. Tuvimos una etapa en que hubo un incumplimiento normativo muy potente, cosa que nos ha impedido estar en un mejor estándar ahora, pero ya en los últimos años hemos avanzado, yo creo que se está incorporando lentamente en el ADN del diseño y de la arquitectura. Eh, Así que un poco felices de haber sido parte de este proceso en Chile. Como dice usted, es importante porque más allá de la ley hay un tema cultural también que hay que cambiar, ya sea de quienes construyen, de quienes diseñan, de quienes transitamos, en el fondo tiene que haber un cambio entre todos. Lo que hay una ley Exactamente. que más encima no se cumple y es difícil de fiscalizar también, no puede ser la norma. Bueno, exactamente. Y eso, el tema de la accesibilidad pasa por eso, que no es solamente infraestructura, es un tema también de que nos compete a todos, porque uno de repente dice, bueno, yo no soy arquitecto, yo no soy urbanista, a mí esto no me compete. Pero si tú dejas la bolsa de basura en la vereda y la dejas bloqueando y no estás pensando en que puedes interrumpirle el paso a una persona ciega o a una persona en silla de ruedas, estás siendo inaccesible. Entonces, todo este tema de la inclusión finalmente pasa por un tema de la sociedad completa, en que hay que hacer ese cambio de mirada y decir, bueno, acá no todos caminamos o sentimos o vemos o escuchamos, por lo tanto tenemos que ir abriendo estos espacios de accesibilidad que nos competen a todos, desde la lengua de señas, desde cómo me comunico, desde cómo circula una persona ciega, mirarlas de repente en el centro de Santiago. Hay muchas personas que lo hacen. Bueno, fijémonos, ¿dónde están los obstáculos? ¿Dónde están sus riesgos? Y eso es un poco, por eso que es difícil, porque también pasa por un cambio de mentalidad y son procesos, desgraciadamente, que son largos. O sea, es muy lindo lo que usted dice respecto a que el problema no lo tienen ellos, lo tienen las circunstancias, en el fondo, las cosas que le hacen difícil. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si hubiera una escalera que no alcanzamos a trepar, por ejemplo, o una puerta que no pudiéramos abrir. En el fondo, claro, hay que pensar en que ellos van a ser capaces de hacer todas las cosas en la medida que las condiciones estén. Que las condiciones estén, y ese es el problema. Y generalmente se te abre la mirada cuando te toca. Y es una lástima tener que esperar a eso. En esto ahí abarca tanto de las personas, de la vida de las personas, abarca todo, desde la época de colegio, de educación, de trabajo. Hoy día estamos con leyes de inclusión laboral. Puede que existan las condiciones, pero estamos preparados, los compañeros de trabajo,
para entender que la persona es capaz, de distinta forma de repente, pero son todos capaces. Y ahí está la necesidad de abrir todo este campo de la accesibilidad, de la infraestructura, de las comunicaciones y ampliar también nuestra mirada como sociedad hacia las personas que son diferentes en algunos aspectos. Ahora, cuando surge con la corporación Ciudad Accesible, ¿cuáles eran las primeras metas? ¿Cuáles fueron sus primeros logros que ahora los llenan de orgullo? Bueno, partió inicialmente como una descarga casi, nos iniciamos cuando recién partía Internet, entonces la idea era hacer una denuncia, era bien confrontacional, decir aquí se está construyendo esto, tal arquitecto y no se está cumpliendo la norma. Y recuerdo muy bien que fue una pregunta que llegó por correo de un arquitecto, y oye, ¿cómo se hace una rampa? Entonces fue entender de que finalmente esto no se conocía. Hasta el día de hoy son muy pocas las escuelas de arquitectura que ven temas de diseño universal. Y ahí hicimos un cambio de giro y editamos el primer manual de accesibilidad el año 2003, que lo repartimos a todas las municipalidades, a todas las universidades, y nos dimos cuenta que el proceso nuestro estaba en eso, en ver que éramos capaces de ver este tema, de estudiarlo, de llevarlo también un poco a lo que era nuestra realidad. No inventar la rueda, acá esto siempre mirando a otros países, viendo qué resultados había tenido y elaborando todos estos manuales y fichas hasta el día de hoy que se permanecen totalmente actualizadas a las nuevas tendencias, porque la accesibilidad ha ido también evolucionando mucho en el tiempo. Y de alguna manera, ¿cómo se fue concretando eso también y cómo fueron sumando más personas? En general van sumándose personas que también tienen experiencia cercana con algún familiar, por ejemplo, conocido. Sí, estamos ahora, bueno, en general ahora somos tres mujeres, las tres tenemos en común que somos madres de hijos con discapacidad, que nos hace de alguna forma entender el tema, esto lo vives tú todo el día y todas las horas del día. Cuando vemos un conflicto en la calle, a veces nos miramos y nos entendemos inmediatamente, porque sabemos cuál es el conflicto al que se va a ver visto la persona ahí, sea una persona ciega o una persona en silla de ruedas o una persona sorda. Eh, Esto también nos llevó a hacer un equipo de arquitectura, a hacer asesoría, pero nuestro foco siempre está primero en la difusión, en mantener la página web muy actualizada con las nuevas tendencias, escribir, investigar, analizamos, nos comunicamos con los ministerios, somos un poco molestosas de repente, hay que Ujú. reconocerlo bastante, y no transamos. Se toma un tema y se liquida el tema, porque pensamos que todavía falta mucho de conocer este tema de la accesibilidad universal, que finalmente hoy ya no es para las personas con discapacidad. Y quizás ese es el error de quedarnos pegados en una rampa, quedarnos pegados en una solución técnica, sino que esto ya te está hablando de un diseño universal para una sociedad que está envejeciendo, en la que todos vamos a llegar a ser usuarios de esto y que necesitamos como extender este grado de autonomía de las personas a través de este diseño. No, es que eso es muy importante porque hay un cambio de enfoque. Durante mucho tiempo se pensaba que era suficiente con poner una rampa, la entrada. Pero no sirve de nada si uno puede acceder solo a la entrada, ¿qué pasa con todo el espacio después? Si uno no puede vivir la misma experiencia que viven todas las personas que ingresan a los mismos parques, por ejemplo, los espacios públicos, entonces ya no es cosa de poner una rampa. Hay que buscar, hay que hacerlo mucho más integral, hay que pensarlo desde el principio así, Claro. Y que eso no se fue note en el fondo. esa es la gran diferencia entre la primera normativa del año 95 con la última del 2016, que empezó en vigencia el 2016, que antiguamente se pensaba en una solución puntual. Eres la rampa que tú dices que está en la entrada, pero más allá no te asegura nada. Y hoy en día el término finalmente es una ruta accesible. La accesibilidad es una cadena de situaciones y a ti lamentablemente te falla una y te falló todo. Entonces hemos visto, por ejemplo, nos hemos involucrado mucho en temas de transporte accesible, cómo en Chile tenemos, o sea, perdón, no en Chile, precisamente solo en Santiago podemos hablar de una flota de buses accesibles, entre comillas, pero si uno empieza a hacer el análisis de los paraderos, la mayoría no lo son. Entonces, finalmente, tú tienes un bus que llega, que baja una rampa y la rampa baja a un pedazo de eriazo o con un árbol y ya no te sirve. Se rompió la cadena
y finalmente todo este esfuerzo del transporte accesible se rompe. Entonces, esa mirada integral es la que hoy en día hay que hacer entender, que es una cadena de situaciones, es este término de ruta accesible que hoy día es lo que está mandatado por ley. ¿Y cómo ha sido todo este trabajo ahora en medio de la pandemia? Que ha sido bastante más larga de lo que esperábamos. ¿Han notado nuevas necesidades o retrocesos eventualmente? Bueno, nosotros desgraciadamente perdimos el trabajo terreno, que siempre es el que más nos gusta, como la detección, ir viendo por distintas municipalidades, o recibir de las propias personas también algunas fotografías con el hecho y uno trata de canalizarlo, encauzarlo de alguna forma. Esa parte la perdimos, pero eh, pudimos avanzar mucho en la actualización de todo nuestro material. eh, y lo más importante es que hoy día, a través de esta pandemia, se vio esta necesidad de nuevas ciudades. Y curiosamente, hacia donde todo apunta hoy día las nuevas tendencias, son las mismas parámetros de accesibilidad universal. Entonces, hemos visto cómo al final estos mismos problemas que nos vemos enfrentados como sociedad nos llevan a lo mismo, a espacios más anchos, a estas veredas que necesitamos libres de obstáculos para poder tener mejores peatones, realmente fomentar esto, que podamos circular por nuestras ciudades. Y todo este urbanismo táctico, estas ciudades inteligentes, finalmente responden a principios de diseño universal. Entonces, de alguna forma, decimos bien, o sea, hemos estado bien encausados en insistir tanto en estos principios, porque son fundamentales para estas nuevas sociedades que vienen. ¿Y cómo se financian en la corporación? Bueno, hay mucho trabajo pro bono. Es muy antigua la corporación, antiguamente era eso más factible. Y desde que existe esta área de asesorías de arquitectura, hemos podido a través de eso financiar algunos gastos y poder tener mayor facilidad para responder a nuestros objetivos. O sea, ustedes asesoran a empresas con proyectos para que Sí, en este diseño que estábamos hablando, que tiene que ser integral desde el principio, ya tengan las mejores recomendaciones, como dice usted, lo que se usa en otras partes, y así parta ya bien esto, y no después un exacto. suple. Lo que pasa es que el cambio de reglamento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se modificó a través por la ley 20.422 y exige ahora normas bastante más estrictas en cuanto a accesibilidad universal. De hecho, lo principal, y de ahí es nuestra esperanza que futuros nuevos edificios van a ser realmente con buenos parámetros, es que hoy día tú tienes que presentar un plano de accesibilidad, verificar en el proyecto anticipadamente a la construcción que se cumple esta ruta accesible, que todos los espacios de uso o atención a público lo son. Entonces, ahí se hace un trabajo de asesoría justamente a estos proyectos y a la vez hemos trabajado con muchas empresas que se fueron de hecho adelantando a la ley de inclusión laboral y que viendo que existía ya la necesidad de contratar, ni siquiera por ley, o sea, es un deber contratar personas con discapacidad, tienen que adaptar de alguna forma también sus instalaciones. Entonces ahí se hacen diagnósticos, se hace que es lo más difícil, que es decir, bueno, ¿por dónde accesibilizo yo? ¿Cuál es la mejor forma? Hay que tratar de que los gastos no sean excesivos, pero sí lograr que los espacios funcionen. Nosotros hablamos mucho de que te tiene que funcionar el circular, el comunicarte. Algunas veces no es lo perfecto que uno quisiera, pero se logra. Y eso es lo importante. Pero ¿cómo llega Mujer Impacta a su vida? Llegó, yo nunca supe, esto me postuló una de las personas que trabaja conmigo, fue su secreto, y en realidad cuando me llama María Paz y me avisa que estoy en este grupo de premiadas, fue de tremenda sorpresa. Uno no busca esto, eh, para mí, no sé, yo tengo una crianza de que es tu deber hacer las cosas cuando se necesitan. Me gustó además mucho el tema. Entonces no te planteas nada, sino que vas hacia adelante simplemente. Y claro, con la motivación de que cualquier trabajo que yo hiciera iba a beneficiar no solo a mis hijos, sino que también iba a beneficiar a muchísimos jóvenes, especialmente que estaban recién
esta generación que estaba partiendo en tener una mejor inclusión en el país. Así que llegó Mujer Impacta y fue como un abrazo de cariño realmente, porque nunca no lo habíamos vivido así. Y además de que es una organización con un apañamiento increíble, eh, que se dedica a visibilizar a todas estas mujeres. Conocer a este grupo de mujeres ha sido una cuestión impactante, pues son realmente mujeres impactadas. O sea, cada trabajo que uno ve ahí, que uno las escucha, pero realmente es impresionante. Así que ha sido un acompañamiento excelente y admirable la forma que trabajan por las mujeres de Chile. Pamela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y también felicitaciones por todo lo que está haciendo. Gracias, Bárbara. Así que yo también los dejo invitados, www.ciudadaccesible.cl, y ahí está todo disponible para el que quiera hacer de Chile un país más accesible. Ya, pues, es una Muchas misión, gracias. es una tarea que deberíamos participar todos en ciudadaccesible.cl entonces. Muchas gracias nuevamente, Pamela, Gracias. y dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com. Gracias.